Imagina por un momento una industria cinematográfica, totalmente secreta. Ujú. O sea, quiero que visualices la escena. Es de noche, estás en una plaza de tierra, en medio de los Andes peruanos, y a ver, no hay butacas reclinables, no hay sonido envolvente, nada de eso. Claro, nada del glamour tradicional, digamos. Exacto. Solo hay una sábana blanca gigante amarrada entre dos postes y un proyector multimedia de esos de oficina, conectado a un reproductor de DVD. Es una imagen brutal. Es que, de verdad, en la pantalla hay un monstruo hecho con efectos especiales súper caseros, persiguiendo a un campesino. Y la plaza entera, que está repleta de gente, está gritando y aplaudiendo. Totalmente inmersos en la historia. Sí, sí. Estamos hablando de películas hechas con presupuestos minúsculos, ¿no? Grabadas con cámaras de video de uso familiar, pero que logran atraer a, escucha esto, 400,000 espectadores. Es una locura. Superan en taquilla a las superproducciones multimillonarias de Hollywood en su propia región. Es un fenómeno de masas absoluto. Y lo más irónico de todo, Que en la capital no saben nada, ¿verdad? tal cual. A unas cuantas horas de viaje de ahí, en Lima, en la propia capital del país, los medios tradicionales no tienen la menor idea de que esta industria siquiera existe. Es fascinante. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo en el canal. Hoy nuestra misión es desmenuzar este fenómeno, este explosivo boom del cine regional de terror en los Andes. Una ola que empezó a gestarse por ahí de 1996, muy lejos de los reflectores limeños en regiones como Ayacucho, Puno, Junín. Y para entender cómo y por qué pasa esto, tenemos sobre la mesa una pila de documentos súper interesantes. Hay investigaciones académicas, reportes de antropología visual e informes sobre los mercados de distribución informal. Y, digamos, el objetivo de cruzar todas estas fuentes hoy es descubrir cómo este cine, que a primera vista uno podría decir, es solo entretenimiento barato. No, Claro, serie B. exacto. Pero en realidad es un mecanismo complejísimo. No solo asusta a la gente, funciona como una especie de espejo. Un espejo que refleja el trauma social tan profundo que dejó el conflicto armado interno en Perú. Una época de extrema violencia entre 1980 y el año 2000. Así es. Y vale la pena hacer una pausa y aclarar algo desde ya para quienes nos ven. Al tocar este tema tan oscuro que involucró agrupaciones como Sendero Luminoso, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y a las propias Fuerzas Armadas del Estado. Es un terreno delicado. Muy delicado. Por eso dejamos clarísimo que aquí no venimos a tomar partido por nadie. Nuestro enfoque en este video es puramente analítico. 100% basados en las fuentes. Exacto, vamos a observar todo esto estrictamente a través de los ojos de los cineastas locales, para entender cómo usaron la ficción y el arte para procesar eventos históricos que fueron muy reales. Y creo que es el lente correcto para mirar este material, ¿sabes? Porque al final del día, el arte siempre, siempre es una respuesta a su tiempo. Estas películas son un testimonio visual innegable de lo que vivieron esas comunidades. Vista leyendo esto. Dime. Es increíble que un pueblo entero se reúna en una plaza a ver cine independiente. Pero, ¿cómo es posible que esto arrase en los Andes y en Lima pase completamente desapercibido? O sea, ¿cómo sostienes una industria sin el apoyo de las grandes cadenas de cines? Bueno, todo empieza por la democratización de la tecnología, básicamente. Las cámaras caseras que mencionábamos. Exacto. Los textos nos sitúan en el año 1996, con una película fundacional que se llama Lágrimas de Fuego. Grabada en Ayacucho, si no me equivoco. Así es. A partir de ahí, la tecnología digital doméstica, estas camaritas de video que la gente compraba para, no sé, grabar un bautizo o un cumpleaños, se vuelve mucho más accesible. O sea, cualquiera podía tener una. Claro. Entonces, cineastas totalmente empíricos. Personas que jamás pisaron una escuela de cine ni leyeron manuales de iluminación de Hollywood. Ni de guión ni de nada. Nada. Simplemente agarran estas cámaras y empiezan a filmar largometrajes. A pulso. Es un cine hecho a puro instinto. Pero, ok, si no están en la cartelera de los centros comerciales, ¿cómo llega la película físicamente a estos 400,000 espectadores? Pues a través de un circuito de distribución que, de verdad, es una proeza logística en sí misma.
las proyecciones son itinerantes. Como los circos antiguos. Tal cual. Los propios directores o los productores meten en la maleta de su auto un proyector, un par de parlantes pesados y se van de gira por todas las provincias. ¡Wow! Alquilan viejos cines abandonados que llevaban décadas cerrados, o piden prestado el patio de un colegio, un local comunal, o la propia plaza central del pueblo. Y se vuelve el evento del mes. Claro, llega la película y todo el pueblo asiste. Es un acontecimiento social. Mientras tanto, los documentos cuentan que, en Lima, los investigadores académicos sudaban la gota gorda para encontrar una sola copia de estas cintas. Sí, es que en la capital este cine a menudo es súper estigmatizado. Se le mira por encima del hombro, ¿no? Totalmente. Se le tilda de fiasqueo porque, bueno, los actores no son profesionales, los efectos especiales de computadora son muy rudimentarios. Hechos en casa. Entonces, si alguien quiere ver esto en Lima, no va al multicine. Tiene que meterse en los laberintos del comercio informal, en mercados inmensos como El Hueco o Polvos Azules. Lugares donde la piratería y esta distribución alternativa son la norma. Ahí encuentras estas películas, pero el formato en el que te las venden es muy revelador. Ah, sí, lo de los DVDs comprimidos. Exacto. Te venden un DVD en una de estas funditas de plástico transparente. Y para que valga la pena el precio que paga el comprador, los vendedores meten 4 o 5 películas diferentes en un solo disco. Destrozando por completo la resolución de la imagen, me imagino. Por supuesto, se ve súper pixelado. Y los que compran esos DVDs no son los críticos de arte de Lima. No, son migrantes andinos que extrañan su tierra, o de pronto uno que otro estudiante de sociología con curiosidad. Exactamente. Y fíjate, leyendo los apuntes de los académicos, me encontré con una analogía que me voló la cabeza. Comparan este fenómeno con Nollywood. Ah, la industria de video de Nigeria. Esa misma. Es que es la misma dinámica. Redes de distribución informal, presupuestos bajísimos, pero que logran aplastar a Hollywood en su propio territorio. ¿Y por qué? Porque ofrecen algo que una película gringa de $200 millones simplemente no tiene. Identificación cultural. Esa es la pieza central de todo este rompecabezas. Claro. El público masivo en Puno o en Ayacucho va a las plazas porque, por primera vez en su vida, se están viendo a sí mismos en una pantalla gigante. No ven a un actor caucásico salvando Nueva York. Para nada. Ven sus propias calles de tierra, ven sus paisajes reales, sin esos filtros románticos de postal turístico. Y escuchan sus idiomas, sus acentos. Y lo más importante, ven a sus propios mitos y leyendas locales convertidos en los protagonistas de la historia. Y eso explica el éxito comercial, sin duda alguna. Pero a ver, esto me genera otra gran duda. Dime. Si están rechazando la estética artificial de Hollywood para verse a sí mismos y ser auténticos, ¿por qué los monstruos que van a ver terminan actuando como si estuvieran en una secuela de Viernes 13 o en una peli de zombies? Ah, es que la mezcla es loquísima. Sí, porque según los textos, la fusión que hacen estos directores es de no creer. Pero es una fusión muy, muy estratégica. Lo que hacen estos cineastas es tomar a los seres terroríficos de la tradición oral andina, monstruos que han existido en cuentos por siglos, y los inyectan directamente en una narrativa de género puramente de Hollywood. O sea, les ponen el traje de supervillano de terror. Tal cual. Toman el ritmo del cine de suspenso, le meten la sangre y los excesos del cine gore y usan la estructura clásica de la cacería de monstruos gringa, pero vistiendo a sus propias leyendas con esa ropa. Bueno, presentemos a los protagonistas de estas pesadillas andinas porque la verdad son fascinantes. El primero de la lista en las investigaciones es el jarjacha o carjacha. Sí. Y el origen de este monstruo a mí me pareció súper perturbador porque nace del incesto. Así es. Es un tema súper denso. En la cosmovisión andina, el incesto es un tabú social gravísimo. Es una ruptura del orden. Imperdonable. El mito dice que cuando dos familiares cometen incesto, son maldecidos. De día, la persona es, digamos, un miembro normal de la comunidad. Nadie sospecha. El vecino de lado. Exacto. Pero de noche, se transforma. Toma la forma de un animal, usualmente una llama demoníaca, o a veces un ser híbrido, mitad humano y mitad animal. Y el nombre jarjacha viene del sonido que hace, ¿verdad? Sí. Emite un grito gutural espantoso, algo que suena como carc, carc, carc. Ese sonido avisa a la gente que el monstruo está cerca rondando.
Y en la adaptación que hacen para el cine lo vuelven aún más letal, ¿no? Muchísimo más. El jarjacha de las películas te inmoviliza con un escupitajo y luego te devora el cerebro. ¡Guau! Y claro, para detenerlo, la comunidad no es que llame a la policía. No, que va. Tienen que organizarse ellos mismos y salir a cazarlo usando sogas hechas de lana de llama, cruces cristianas y espejos. Es un arsenal súper específico. Me encanta. Bueno, luego está el segundo monstruo, que para mí es el más escalofriante porque se siente demasiado humano. Es el Pixtaco. También conocido como Nakak o Kariciri en otras zonas. Exacto. Este no es un demonio sobrenatural que cambia de forma y escupe. No, el pistaco es de carne y hueso y representa una amenaza muy distinta. El foráneo, el que viene de afuera. El desconocido. En la tradición oral suele ser un hombre blanco o mestizo. A veces los relatos dicen que se disfraza de monje franciscano y en versiones más modernas, Aparece como ingeniero de minas o militar, ¿no? exactamente. Y su modus operandi es aterrador. Intercepta a campesinos que caminan solitarios por la sierra, los degüella y les extrae toda, absolutamente toda la grasa corporal. Y lo que hacen con esa grasa, las fuentes explican que la mitología dice que el Pixtaco vende la grasa humana para lubricar las grandes maquinarias de las fábricas en la ciudad. O para afinar el sonido de las campanas de las iglesias más ricas. Es que es casi una metáfora literal del extractivismo, de cómo se drena a la sierra. Es una lectura sociológica tremenda, ¿sí? Y bueno, el tercer integrante de este panteón del terror que mencionan los estudios es el condenado. El condenado. Es, en términos muy sencillos, el muerto viviente andino. El zombi local. Digamos que sí. Es una persona que cometió pecados tan, pero tan atroces en vida, estamos hablando de robar tierras a la comunidad, asesinar o ser extremadamente avaro, que cuando mueren ni el cielo ni el infierno lo aceptan. La propia tierra lo escupe, ¿verdad? Literalmente, lo rechaza. Así que su cuerpo en descomposición tiene que regresar de la tumba para caminar por las montañas y expiar sus culpas. Y en el proceso, devora las vísceras o le arranca los ojos a quienes se cruzan en su camino. Y aquí, justo aquí, es donde la fusión con Hollywood llega a niveles alucinantes. Sí, se descontrola un poco. Porque me estás diciendo que directores como Palito Ortega Matute o Mellington Eusebio toman este folclore ancestral que exige un respeto inmenso por la tierra y le aplican la misma fórmula comercial que usarías para hacer Alien contra Depredador. Literalmente. Las fuentes detallan una película que se titula, escucha esto, Jarjacha versus Pixtaco, la batalla final. El título te lo dice todo. Es que están enfrentando a sus dos mayores mitos en un duelo a muerte para el entretenimiento del público. Como si fuera Freddy contra Jason. Es increíble. Y en el caso del condenado, leí que hay películas donde este zombi andino resucita y de repente de la nada sabe artes marciales. Sí. Empieza a pelear con una estética visual que te recuerda a las viejas películas de Bruce Lee. O incluso a un western italiano, con esos planos cerrados a los ojos y música de muchísima tensión. O sea, es una hibridación absoluta. Usan este lenguaje visual global del terror y la acción que cualquier persona en el mundo entiende como un vehículo súper rápido para entregar sus propias historias locales. Es una estrategia de comunicación brillante si lo piensas. Lo es, pero me quiero detener aquí un segundo, porque este es el núcleo real del análisis de los investigadores. A ver. Pasar de un cuento oral sobre el respeto a la familia a una película con zombis que saben kung fu y llamas demoníacas que comen cerebros, hay un salto muy fuerte ahí. Si rascamos la superficie de toda esta sangre falsa y los efectos especiales baratos, ¿qué están ocultando realmente estas películas? Están ocultando, o más bien, revelando de forma cifrada una herida histórica enorme. Todos estos investigadores coinciden en algo que es fundamental para entender el fenómeno. ¿Qué cosa? Que el terror en la pantalla funciona como una metáfora directa del terror real, físico y psicológico que se vivió en el Perú durante el conflicto armado interno. Claro, hay que recordar para la audiencia que en esos 20 años de violencia murieron más de 60,000 personas. Una cifra devastadora. Y la región andina, que es precisamente donde se hacen y se consumen masivamente estas películas de terror, fue el escenario principal de ese horror. Exactamente. Entonces, si mapeamos esta idea de los académicos, monstruo por monstruo, las analogías son devastadoras. Empecemos con el jarjacha.
el demonio de la llama. ¿Qué representa en el contexto específico de la guerra? El Harhacha representa al enemigo interno. Recuerda que este monstruo nace del incesto, ¿no? Que es básicamente la destrucción de la familia desde adentro. Desde el núcleo mismo. Bueno, durante el conflicto armado, especialmente en las zonas rurales de Ayacucho y de Puno, muchos de los militantes y líderes de Sendero Luminoso no eran forasteros que bajaban de la nada en un helicóptero. Eran gente de ahí mismo. Eran hijos de la propia comunidad. Eran jóvenes del pueblo, vecinos, que un día terminaban atacando, delatando o incluso asesinando a sus propios vecinos y familiares. ¡Qué fuerte! Visto así, el Jarjaricha encarna ese trauma insufrible, la traición comunal, cómo el tejido social se pudre desde su interior. Y fíjate, el escupitajo del monstruo que te paraliza tiene todo el sentido del mundo en esta lectura. Claro, es el shock de ver a tu propia sangre, a alguien que conoces de toda la vida, apuntándote con un arma. Te quedas congelado. Exacto, es la parálisis del terror. Y luego, bueno, tienes al pistaco, este extractor de grasa humana. Si el Jarjaricha es el enemigo interno, el pistaco tiene que ser... El enemigo externo. Exactamente. El pistaco encarna la desconfianza total, absoluta, hacia cualquier persona que venga de afuera de la comunidad. Porque en los años 80 y 90, ese forastero significaba peligro. Podía ser un líder terrorista urbano que llegaba de la capital a adoctrinar a los campesinos por la fuerza, o podían ser las fuerzas del orden y los militares que llegaban aplicando una represión brutal. Que muchas veces no lograban distinguir quién era culpable y quién era un simple campesino inocente. Ese es el punto. De hecho, hay una película que menciona la investigación, que se llama simplemente Pistaco. Se ambienta explícitamente en la ciudad de Huamanga en el año 1987. Pleno pico del conflicto. Las fuentes describen que la película no trata tanto sobre el monstruo degollando gente, sino sobre la paranoia masiva de la ciudad. Muestra cómo los campesinos y vecinos se organizan en rondas para cazar a este forastero, pero están tan cegados por el pánico que terminan matando por error a personas completamente inocentes. O sea, es una calca de la confusión y la violencia indiscriminada de sus años. Es escalofriante. Y el paralelo histórico se completa con el tercer monstruo, el condenado. El que sale de la tierra. Este no representa un bando o al otro, representa algo más profundo. El miedo persistente a que la violencia regrese. Aquí las fuentes introducen un concepto en quechua que es fascinante. La palabra malqui. Malqui, ¿qué significa? Se traduce a menudo como momia o fardo funerario, pero su significado profundo es feto o semilla. Ah, ok. O sea, el potencial de crecer. En la cosmovisión andina, lo que se entierra en la tierra no desaparece para siempre. La tierra es fértil, así que lo que plantas puede volver a brotar. Igual que las fosas comunes clandestinas del conflicto. Ese es el punto central. Las fosas comunes a veces son descubiertas de la nada por las fuertes lluvias o por las comisiones de investigación, y eso obliga a la sociedad a mirar a la cara a sus muertos. El condenado es esa violencia del pasado, ¿no? Esa violencia mal enterrada que amenaza con despertar y seguir cobrando víctimas si la sociedad no hace una verdadera justicia. Tal cual. A ver, tengo que hacer de abogada del diablo aquí, porque me cuesta un poquito comprar esta idea en su totalidad, tengo que admitirlo. A ver, dime. El análisis simbólico es hermoso, ¿ok? Encaja perfecto en un ensayo académico. Pero al final del día estamos hablando de películas hechas para vender entradas a 2 soles en una plaza de pueblo. Claro, entretenimiento puro y duro. Exacto, a veces un monstruo devorador de vísceras es solo eso, un intento de asustar a la gente para hacer taquilla imitando a Hollywood. Mi pregunta es, ¿tenemos pruebas tangibles de que estos cineastas empíricos realmente conscientemente estaban pensando en la guerra civil? ¿O los antropólogos simplemente le están buscando 3 pies al gato? Es un escepticismo muy válido, de verdad. Si solo tuviéramos la interpretación visual de la película, podría ser una coincidencia feliz. Claro. Pero las investigaciones aportan pruebas directas de los propios guiones de las películas. No es solo un subtexto oculto que un académico tuvo que adivinar. Ah, está explícito. Sí. Por ejemplo, en el guión de la película La maldición de los Jarchachas 2, hay una escena donde llega un grupo de jóvenes foráneos al pueblo. La comunidad paranoica empieza a acosarlos y en el punto de tensión máxima de la escena, los acusan explícitamente, usando la palabra textual en el diálogo, de ser terrucos.
¡Guau! Terrucos, que es el término coloquial y sumamente cargado en Perú para referirse a los terroristas. Así es. La conexión con la política y el conflicto no está escondida en metáforas, está escrita en los diálogos de los personajes que están peleando con el monstruo. Ok, eso lo cambia todo. Y hay otro dato que despeja cualquier duda sobre las intenciones de los creadores. El director de esas películas de Jaryachas es Palito Ortega Matute, un pionero de este cine. Bueno, antes de dedicarse al cine de terror con monstruos míticos, él dirigió una trilogía de películas de corte realista que trataban directamente sobre el conflicto armado. Ah, ya venía tocando el tema. Sí, mostró asesinatos, masacres y los abusos de ambos bandos de manera súper directa y cruda. O sea, el director ya estaba hablando de la guerra civil de forma literal antes de pasar a los monstruos. Exacto. Lo que ocurrió después es que el terror fantástico y los monstruos de leyenda simplemente reemplazaron a los fusiles y a los militares en sus siguientes películas. Cambió el envoltorio, digamos. Cambió la máscara del villano, sí, pero el tema subyacente del trauma, el miedo al vecino y la desconfianza siguió siendo exactamente el mismo. Qué revelador. Saber que el trauma está escrito en el guión conscientemente me cambia por completo la perspectiva. Y esto me lleva a pensar en el desenlace de estas historias. ¿En cómo terminan? Sí, en cómo se resuelven, porque si los monstruos son en realidad este trauma histórico inmenso, y todos sabemos que durante la época del conflicto el Estado estuvo, bueno, dolorosamente ausente o fue parte del problema. La pregunta es, cuando la llama demoníaca ataca al pueblo en la ficción, ¿quién salva a la gente? Es una excelente pregunta. Y para entender quién salva a la gente, primero hay que ver dónde ocurre la historia. Los documentos hablan de una topografía del miedo. A ver, explícame eso. Si miras el cine clásico, digamos el cine indigenista tradicional, los Andes siempre se retrataban como paisajes bucólicos, iluminados, puros, pacíficos. La clásica postal turística de la montañita nevada y el cielo azul impecable. Exactamente. Pero en este cine regional de terror, esos mismos paisajes se vuelven escenarios opresivos, oscuros, llenos de sombras. ¿Por qué? Porque esos senderos solitarios por donde camina el protagonista en la noche son los mismos caminos reales donde, 10 o 15 años antes, aparecían cadáveres anónimos. Claro. La geografía entera quedó manchada por la guerra. Tal cual. Y en esa geografía oscura, en esos pueblos alejados, como bien intuyes, no hay comisarías. No hay a quien llamar para pedir ayuda. Hay una ausencia total del Estado. Si un pistaco está degollando gente en el camino, nadie llama al juez o al comisario local. Porque en la lógica de estas películas, y en la memoria de la gente, esas instituciones no existen, no llegan, o si llegan, no sirven para nada. Entonces, ¿cómo hace? La responsabilidad de impartir justicia recae puramente en la propia comunidad. Tienen que armar sus rondas vecinales, agarrar antorchas, hachas, espejos y salir ellos mismos. Y hay un elemento más oscuro aún en los guiones: la culpa de los poderosos. Uy, ¿a qué te refieres con eso? En muchas de estas tramas, el giro final de la película revela que el monstruo no era un don nadie, no era un loquito del pueblo. ¿Quién era? Se descubre que el alcalde del pueblo, o el hacendado más rico, o el dirigente principal, es secretamente quien estaba cometiendo incesto y transformándose en Jarcacha de noche. No te creo. Sí, y aprovechaba su poder político de día para desviar la atención o azuzar cacerías de brujas contra campesinos inocentes para protegerse él mismo. Eso es potentísimo. Entonces, básicamente, el verdadero monstruo de la película no es el zombi andino ni la llama que escupe. El verdadero monstruo es la impunidad, es la ausencia del Estado y la corrupción absoluta de la autoridad local. Exactamente. Y es por eso que la justicia en la película tiene que venir del más allá o de la justicia por mano propia de la comunidad indignada. Aquí los antropólogos que estudiamos hoy usan un concepto súper interesante de un investigador llamado Victor Turner. Él habla de la anomia social. Anomia social. ¿Qué significa eso exactamente en este contexto? Imagina una situación de caos absoluto en una sociedad. Un momento donde las leyes, las normas morales y las instituciones han desaparecido por completo. No hay reglas, todo el pacto social está roto. Eso es la anomia social, tal cual. Turner dice que para superar esa anomia y no destruirse, las sociedades atraviesan lo que él llama un drama social. Y ese drama tiene 4 fases. Lo fascinante es que los investigadores demuestran que estas películas de terror andino siguen esos 4 pasos al pie de la letra, como un manual. Ok, entiendo la idea teórica.
Pero, ¿cómo se ve eso desarrollándose en la pantalla? Funciona más o menos así. Imagina que empieza la película. Vemos una comunidad campesina tranquila en su día a día. De pronto, alguien aparece degollado en el camino. El primer ataque del monstruo. Exacto. Esa es la fase 1 de Turner, la ruptura de la norma. El monstruo, literalmente, ha roto la paz de la comunidad. Luego la gente entra en pánico masivo, supongo. Esa es la fase 2, la crisis. El pueblo entero se llena de paranoia. Nadie confía en nadie. Todos se acusan mutuamente de ser el monstruo disfrazado. Es la anomia social en su punto máximo, la herida abierta. ¿Y cómo salen de ahí? Luego viene la fase 3, que es la acción reparativa. Es el momento épico donde la comunidad dice basta. Dejan de pelear entre ellos, forman una ronda vecinal unidos, con sus cruces y sus sogas, y van a cazar a la criatura al cerro. Y la fase 4 tiene que ser cuando por fin lo vencen. Sí, la reintegración. El monstruo muere, o es quemado o expulsado del pueblo, y la comunidad vuelve a encontrar un equilibrio. Han sanado la herida juntos. ¡Qué estructura tan perfecta! Y lo verdaderamente brillante de esto, a nivel sociológico, es que cuando esas 400,000 personas se sientan en la plaza de tierra a ver la película, al ver cómo la comunidad en la pantalla se une para matar al demonio que los aterroriza, el público está participando colectivamente de esa misma sanación. Claro, la película entera es un ejercicio de catarsis colectiva. Totalmente. Llegamos al final de este recorrido y la verdad es que me parece increíble. Empezamos este análisis hablando de unos simples DVDs piratas de muy baja resolución metidos en funditas de plástico que se venden por un par de monedas en un mercado ruidoso de Lima. Que parecían simplemente películas clase B grabadas con camaritas caseras y efectos visuales que, bueno, a muchas les dan risa. Sí, pero rascamos apenas la superficie de ese mercado informal y lo que encontramos fue todo un ecosistema de memoria histórica viva. Impresionante. Estaciones técnicas esconden una de las formas más crudas y auténticas en las que todo un país intenta sanar. Estos cineastas de provincia lograron algo impensable. De verdad, mezclaron monstruos andinos, artes marciales y la sangre exagerada del cine de Hollywood, con las heridas históricas más sangrientas de su propia realidad. Crearon un lenguaje propio. Un lenguaje que les permitió a través del terror hablar de lo que era demasiado doloroso o demasiado peligroso decir en voz alta en ese momento. Y creo sinceramente que todo este análisis nos debe dejar con una reflexión final súper provocadora para llevarnos a casa. A ver, Estamos muy condicionados a pensar que la cumbre del arte cinematográfico, lo mejor de lo mejor, siempre está en Hollywood. No. claro, es lo que nos dicta la industria global y los premios. Asumimos que el cine importante es el que gana estatuillas doradas, el que cuesta cientos de millones de dólares, y el que vas a ver en pantallas IMAX con tecnología de punta y sonido envolvente. Totalmente. Pero a la luz de todo lo que hemos revisado hoy en estas fuentes, quizás las películas más vitales, las que realmente están cumpliendo la función social más urgente del arte en este momento, no están proyectándose en ningún multicine con aire acondicionado. Qué fuerte eso. Quizás el cine más importante del mundo hoy se está proyectando al aire libre, bajo las estrellas en los Andes, sobre una simple sábana blanca amarrada a 2 postes, curando, poco a poco, las profundas heridas de una guerra que la historia oficial muchas veces intentó dejar enterrada. Otras historias fundamentales, que otras verdades vitales de nuestra región estamos ignorando simplemente por fijarnos únicamente en la cartelera comercial brillante de las grandes ciudades. Es una gran pregunta. Y bueno, para quienes nos acompañan hoy en el canal, si disfrutar de estas inmersiones en historias ocultas y desmenuzar lo que consumimos les suena como un buen plan, la invitación queda completamente abierta a seguir explorando con nosotros. Segurísimo que sí. Hay un botón de suscripción ahí abajo esperando, y el espacio de comentarios está listísimo para leerles. ¿Tenían algún conocimiento previo sobre este boom del cine de terror andino? ¿Qué opinan sobre usar estos monstruos de bajo presupuesto para procesar y sanar un trauma histórico tan real? Va a estar interesantísimo leer eso. Queda la pregunta en el aire. No olviden activar la campanita para asegurar que YouTube les avise del próximo encuentro. Nos vemos en la próxima exploración a fondo.